Muy buenos días, mis niños. Nuevamente, para mí es un gusto volverlos a tener en la clase de sociales. Como bien saben, hoy tenemos nuestro último quiz. Y para esto, pues vamos a recordar los temas de los cuales se va a tratar, como es la discriminación y los derechos de los niños. Vamos a recordar que en el tema de la discriminación, hablábamos que se pueden discriminar a las personas por su raza, por su condición de sexo, por sus ideas políticas, por su religión, por su discapacidad cognitiva, física y por muchas otras razones se discrimina a las personas o son excluidas, ¿cierto? Este fue uno de los temas que trabajamos durante este periodo, en las últimas semanas. Entonces, con relación a eso, ustedes tienen que leer muy bien la pregunta número 1 y considerar cuál es la respuesta apropiada de acuerdo al texto. Bien, como también hablamos sobre los derechos de los niños, dijimos que esos derechos de los niños muchas veces son vulnerados o no son respetados, en especial por los adultos, ¿cierto? Por la misma sociedad. Estos derechos se ven vulnerados o afectados de muchas maneras. Por ejemplo, en el campo, más que todo por el conflicto armado, en las ciudades por el trabajo, por la mala alimentación, por la falta de salud, la falta de educación. Para esto también los invito a que lean la pregunta número 2, en donde dice que los niños son uno de los grupos más vulnerados en toda la población y se ven afectados de muchas maneras. Como les decía, por el conflicto armado. Y para garantizar sus derechos en un país como el nuestro, donde hay tanto conflicto, tanta guerra, significa comprender cómo viven las consecuencias de la violencia, o sea, cómo viven las consecuencias de la violencia los niños, y considerar una serie de obligaciones adicionales de protección y de cuidado. Con relación a ese texto, ustedes tienen que buscar la respuesta correcta. Bien, otra forma de violar los derechos de los niños es cuando se les golpea, se les maltrata, se les dice malas palabras, cuando se les obliga a trabajar y no tienen la oportunidad de estudiar. Eh, pero recuerden que también hablábamos que con relación a esos derechos ellos tenían unos deberes. Entonces debemos tener muy claro cuáles son los derechos de los niños, pero también cuáles son los deberes que ellos tienen como personas. Deberes en dónde, en los diferentes lugares donde interactúa, qué deberes tiene en su familia, qué deberes tiene en el colegio, qué deberes tiene por la calle, qué deberes tiene en los diferentes grupos a los que pertenezca. Continuamos. Antiguamente se creía que los papás tenían sobre sus hijos todos los derechos. O sea que los papás los podían castigar de diferentes maneras, de forma física, con golpes, con palabras muy feas. Pero esta idea poco a poco fue cambiando. Por eso hoy en día los padres son los que deben garantizar la protección de esos derechos de sus hijos. ¿Por qué? Porque hoy en día los hijos ya no son vistos como una propiedad, sino que son personas totalmente independientes. La diferencia, como eran tratados los hijos antes y ahora, esto ha permitido pues que a los niños
se les garanticen muchas cosas. Ustedes tienen que mirar cuál de estas tres es lo que ha permitido esos cambios que ha habido a través del tiempo. Bueno, como sabemos, hay pequeños grupos en la sociedad que muchas veces son marginados, son discriminados. Uno de ellos son los grupos indígenas, los grupos de campesinos, son discriminados en especial cuando de pronto por algún motivo o alguna circunstancia estas familias se vienen a las ciudades. Ustedes tienen que leer muy bien la pregunta 5, en donde dice que un niño indígena que llegó a la ciudad, pues fue causa como de risa o de maltrato por parte de sus compañeros del curso. Entonces ahí tenemos que mirar qué derecho se le está violando a este niño. También ustedes recuerdan que hablamos acerca de la discriminación. Dijimos que la discriminación es un irrespeto, una intolerancia que se hace hacia otra persona o hacia un grupo social. Pero que a través de la historia hubo muchas personas que se dedicaron a defender o a luchar por esa discriminación. Aquí tenemos algunos de esos líderes. Ustedes recuerdan que en la última clase de discriminación hablamos de cada uno de ellos. Dijimos que Nelson Mandela fue un líder surafricano que luchó mucho por la igualdad de su raza, que incluso por defender los derechos de ellos estuvo preso por 27 años, ¿cierto? Hablamos eso. También hablamos de Martin Luther King, un norteamericano que defendió los derechos y la libertad de su raza allí en Estados Unidos, ya que allí en este país se vive muy frecuentemente la discriminación. También hablamos de Rigoberta Menchú, dijimos que fue una gran líder indígena de Guatemala. Ella básicamente luchó por los derechos de los indígenas y de los campesinos. También fue perseguida por este motivo. También hablamos de Antonio Nariño, otro gran líder que a pesar de ser de una familia acomodada, defendió mucho los derechos de los más pobres y también luchó para que a los más adinerados se les quitaran pues muchas de sus cosas, de sus pertenencias, de su dinero, para poderle dar a los menos favorecidos. Bien, otra forma de discriminar en la cual nosotros hablamos era por la parte económica. Sabemos que nuestra sociedad está dividida por estatus social. Los que más tienen, los que más o menos tienen y los que menos tienen. Por lo general, las personas que más dinero tienen tratan de menospreciar o discriminar por algún motivo a las personas menos favorecidas económicamente. La discriminación también se puede presentar en diferentes espacios públicos, podemos decir así. Se presenta en la familia, se presenta en el trabajo, se presenta en el colegio, se presenta en la calle o en un lugar abierto. ¿Y cómo se ve esta discriminación? Cuando, por ejemplo, a una persona, de pronto por su apariencia física, por ser de otra etnia o de otra raza, no la dejan ingresar, por ejemplo, a un restaurante, a un teatro. Esa es una forma de discriminación. Nosotros en la clase anterior hablábamos que esa discriminación se veía, por ejemplo, en la casa, cuando las obligaciones o las tareas de la casa se le delegaban siempre a las mismas personas.
Dijimos que en el trabajo también, cuando, por ejemplo, una persona va a buscar trabajo y no se le da la oportunidad, la discriminan también por su raza, por su género, o por si de pronto tiene alguna discapacidad, por muchos motivos. Continuemos. También hoy en día vemos, o hoy en día no, ya viene desde tiempo atrás, que los hombres, por lo general, son los que de alguna manera eh, discriminan a las mujeres, consideran que ellos son superiores, las maltratan, muchas veces las golpean, o verbalmente también es otra forma de maltratarlas. Y esto significa que los hombres, en cierta forma, desconocen los derechos que tenemos las mujeres y muchas veces por eso es que las someten a realizar tareas o actividades que ellos desean. Con relación a esto, leen el texto que hay en la pregunta número 9 y la relacionan o relacionan la respuesta de acuerdo a su contenido. Bien, en la pregunta número 10, ya lo dije anteriormente, es buscar el nombre del líder que luchó muy perseverantemente por, por los derechos de los campesinos y de los indígenas. Como ustedes se pueden dar cuenta, el quiz está muy fácil, muy sencillo para contestarlo. Les pido el favor de leer muy bien cada una de las preguntas. Tómense en el tiempo suficiente. Tienen 60 minutos para poderlo contestar. Pero recuerden que desde el momento en que ustedes ingresan, no pueden dejar de contestarlo hasta que terminen, porque si dejan pasar el tiempo, dejan pasar los 60 minutos, se les cierra y después ya no les permite terminar de contestarlo. Por favor, mucha responsabilidad, mucha dedicación, lean bien para que contesten bien y les vaya muy bien. Dios les bendiga y muchos éxitos. Feliz día.